Les voy a rogar en primer lugar que apaguen sus teléfonos celulares para evitar esas interrupciones tan molestas en estas ocasiones. La Universidad Austral de Chile y el proyecto Anillo ART 1101, Impacto del cambio global sobre la fisiología de macroalgas antárticas, consecuencias para la producción primaria costera en escenarios de incrementada temperatura y radiación UV, del programa de investigación asociativa PIA de CONICIT, les da la más cordial bienvenida. Al señor rector de nuestra universidad, doctor Víctor Cubillos, al señor Pablo Rodríguez, en representación de la señora Erna Guerra, Seremi de Educación de la Región de los Ríos, a la doctora Isabel Meneses, directora de PIA CONICIT, en representación de la presidenta del CONICIT, al señor José Retamales, director del Instituto Antártico Chileno, al señor Patricio Solano, director del TAEM Valdivia, a las autoridades universitarias que nos acompañan, a nuestro conferencista, el doctor Iván Gómez, a directores, directoras, profesoras, profesores, estudiantes y público en general, a quienes saludamos cordialmente y les agradecemos su presencia esta mañana. Gracias. Antártica, maravilla de biodiversidad, es el nombre de la expo interactiva ideada por este proyecto Anillo que podrán visitar en el hall de esta aula magna. Queremos ofrecer una forma activa, interactiva y lúdica para acercarse a la Antártica y que además genere conocimiento sobre las macroalgas, sobre los invertebrados, animales, flora, glaciares, mamíferos, cetáceos y sobre el cambio climático. Queremos, a través de estas instancias que nos reúnen hoy, aportar a la enseñanza de la ciencia antártica a la ciudadanía. Esta videoconferencia se transmite por internet en www.tvaustral.cl y por www.reuna.cl. Los establecimientos conectados que deseen hacer preguntas deben crear un Facebook con el nombre de su colegio y lugar y solicitar su ingreso al Facebook Algas Antárticas. Los estudiantes, profesores y público en general podrán preguntar al científico cuando finalice su exposición. Saludamos cordialmente a los establecimientos educacionales que se encuentran en la sala. Liceo Rodolfo Armando Filippi de Payaco, Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín, Colegio San Antonio de Aguas Negras y de Valdivia, Escuela Alemania, Liceo Polivalente Los Avellanos, Liceo Rector Armando Robles Rivera, Colegio Teniente Hernán Merino Correa, Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos, Liceo Superior de Administración y Turismo, Escuela Fernando Santibán, Escuela Las Ánimas, Colegio Santa Marta, Colegio Helvecia, Colegio Cristiano Belén, Escuela Hogar del Niño, Escuela número 7 Metodista e Instituto Gracia y Paz. Conectados a TV Reuna, TV Austral y Reuna, participan los siguientes establecimientos educacionales: Arica College de Arica, Liceo Bicentenario de Ancud, Liceo Manuel Jesús Andrade Borges de Chonchi, Liceo Polivalente de Keilen, Colegio San Crisciente de Castro, Escuela Capitán Juan Ladrillero de Puerto Natales y Cybertronic, Instituto de Formación Profesional de Paraguay. Para ellos pido un gran aplauso de la sala. Ahora quiero invitar a la doctora Isabel Meneses a dirigir unas palabras a este público que tenemos hoy.
Esto está muy interesante. Esta es una audiencia que normalmente yo no tengo. No se asusten con el número de páginas que hay aquí, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Estoy impresionada con la cantidad de colegios que participan. Me alegro porque veo un entusiasmo tremendo además. Buenos días a todos, tanto autoridades de la Universidad Austral como de la región, investigadores y jóvenes que asisten a este evento. Primero que nada, permítanme indicar que voy a ser muy breve porque esta muestra requiere de toda nuestra atención. Merece que ustedes la vean, la disfruten, aprovechen de ella, así que vamos a hacer esto más bien corto. Estoy en representación de CONICYT. Para aquellos de ustedes que no saben, CONICYT es la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología. Somos los encargados de administrar los fondos, o la mayor parte de ellos, por lo menos, que van hacia investigación científica y tecnológica en Chile. Tenemos en estos momentos a María Elena Boissier como presidenta subrogante. Ella no pudo asistir, por lo tanto, da las disculpas correspondientes porque tiene una agenda extremadamente apretada este último tiempo. A nombre de CONICYT quisiera decirles un poco lo orgullosos que estamos cuando asistimos a actos como estos, porque de manera indirecta nos sentimos partícipe de las iniciativas que estamos apoyando, de la investigación, que de otra forma para nosotros serían solamente manejo de papeles, manejo de fondos, manejo de papeles y muy poco contacto con lo que realmente se está haciendo. Nos aleja, como les digo, del papelería habitual, nos acerca a la realidad. Y esta es una realidad extremadamente compleja. Se nos va complejizando cada vez más. Reconocemos las dificultades, los obstáculos para hacer ciencia en Chile, las limitaciones que parecen eternas, pero sorprendentemente un increíble entusiasmo para realizar esa investigación. La muestra que vamos a ver es una demostración de ello. Las dificultades, el entusiasmo necesario para realizar ciencia en la Antártica son solo conocidas por quienes las realizan. Los demás solo podemos tener alguna idea vaga en qué consiste esto. Este es un lugar donde lo poco que sabemos de él, lo despiadado de su naturaleza y de su clima, los obstáculos para su acceso, no le quitan a los investigadores las ganas de realizar ciencia de primera línea. Hacer esto requiere de paciencia. Esto es algo que a uno no le muestran en los documentales donde se hace investigación. Mucha paciencia, mucha perseverancia, manejo de la frustración cuando no se alcanza a realizar todo lo que se quiere hacer en una ventana de tiempo extremadamente estrecha, y trabajar duro en un plazo muy corto para sacarle el máximo de provecho. Recuerden que la gente que trabaja en Antártica generalmente trabaja solamente los meses de verano. Por lo tanto, tienen, como decía antes, una ventana muy corta de tiempo para hacer todo lo que tienen que hacer. Esto requiere de una mezcla de intrepidez y otro poco de apostolado para realizar ciencia en el continente antártico. Por estas características no pueden morir aquí, deben ser continuadas, deben ser heredadas de alguna manera por las generaciones de recambio. Ustedes son las generaciones de recambio. En el momento en que se debe estimular, los tenemos que estimular a ustedes a que sigan haciendo esto. Y lo que este proyecto Anillo, como se dijo antes, que hace impacto del cambio global en la fisiología de algas antárticas, está haciendo el día de hoy, es una acción con ese propósito específico, estimularlos a ustedes para que sean seguidores de los pasos de ellos. CONICYT, casi como todas las agencias que brindan apoyo y financiamiento, tanto en Chile como a nivel mundial, saben de esto. Y lo que se ha hecho es que se impone la obligación a todos los proyectos que financiamos de hacer este tipo de eventos, de difundir lo que están haciendo a ustedes. Esto es para ustedes, en el fondo. Cuando la gente se marcha, momento, ya me van a tener bueno aplaudir. Cuando la gente se marcha, cuando la ciencia termina y no hay nadie que la continúe, nosotros también cerramos.
Permítanme agregar que he tenido conversaciones muy interesantes este último tiempo y percibido una preocupación latente al respecto de la orientación y la importancia de realizar ciencia y difundir la misma en el continente antártico. Tenemos una situación y una oportunidad única en Chile. O sea, somos privilegiados con respecto a esto y lo sabemos. Así lo entendió en su momento INACH, así lo entendió posteriormente CONICIT y así lo están viendo en estos momentos todos. Podemos acercarnos a la Antártica, tenemos un acceso absolutamente ventajoso frente a los demás países. Esta oportunidad no la podemos perder. Este continente es como un laboratorio en sí mismo, podemos hacer experimentos en él. Lo que ocurre en términos climáticos, los cambios en la capa de ozono, los cambios de condiciones físico-químicas en los océanos que los rodean, los cambios en términos geológicos, las derivas continentales, el desprendimiento de los glaciales, el derretimiento de los hielos y los cambios y los aspectos biológicos, esta diversidad y especies que están adaptadas a situaciones muy particulares y muy extremas. Eso es algo que tenemos que aprovechar. El conocimiento de esto no solo nos permite entender qué es lo que pasa en el continente antártico, sino que tiene repercusiones a nivel planetario. Y eso lo saben todos ustedes. El derretimiento de los hielos significa, ¿cierto?, el incremento en altura de los mares, significa también el desaparecimiento de algunas de nuestras costas, los cambios en físico-química de los océanos, significan que algunos organismos podrían desaparecer si no se adaptan rápido a las nuevas condiciones. Eso nos afecta a todos directamente. Por lo tanto, es labor de todos en nuestros respectivos roles de aportar para que este conocimiento se siga generando. No los entretengo o los aburro más. Felicitaciones a los investigadores participantes del proyecto Anillo por esta muestra. Disfrutémosla todos y muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes el rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, doctor Víctor Cubillos. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, deseo saludar a don Pablo Rodríguez, representante de nuestra Seremi de la Educación de la región de Los Ríos. De igual manera, a la señora Isabel Meneses, directora del Programa de Investigación Asociativa de CONICIT, a don José Retamales, que es el director del Instituto Antártico de Chile, con quien nuestra universidad tiene una larga tradición de colaboración, a don Patricio Solano, director del Departamento de Educación de la Municipalidad de Valdivia, al señor Iván Gómez, director del proyecto Macroalgas Antártica y académico de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, a los integrantes del equipo de trabajo de este proyecto que hoy estamos presentando a todos nuestros estudiantes y a la comunidad en general, y de igual modo saludar a los estudiantes, profesores, directivos de colegios de las regiones que hoy día nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Como rector de la Universidad Austral de Chile, deseo dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad en la cual hoy día damos a conocer los resultados del trabajo que se está llevando a cabo por parte del proyecto denominado Macroalgas Antárticas, el cual busca conocer el impacto del cambio global, el cambio climático y de qué manera afecta la fisiología de la flora acuática y igualmente de los ecosistemas del continente antártico. La verdad que creo que es mucho más fácil a lo mejor compartir con ustedes y decirles que nuestra universidad tradicionalmente ha trabajado mucho con el Instituto Antártico de Chile y que este trabajo que se está haciendo hoy día tiene como un gran objetivo ver si los ecosistemas en general se modifican frente a los cambios climáticos. Eso es lo importante que la verdad que nos interesa a todos.
El continente antártico es la reserva más importante de agua en el mundo hoy día y es fundamental para la sobrevivencia de la humanidad. De tal manera que ese es uno de los grandes objetivos por los cuales hoy día CONICET está poniendo recursos para estas investigaciones. Nuestra universidad, ustedes saben, tiene dos eslogans: conocimiento y naturaleza. De tal manera que el tema de la naturaleza, el desarrollo sustentable, es un elemento central en la vida de las personas y en particular un interés de esta universidad. Yo quiero agradecer a los investigadores que han estado desarrollando este proyecto Anillo. CONICET, ya lo explicó nuestra directora, tiene varios proyectos, pero los proyectos Anillo se caracterizan por la colaboración transversal, donde especialistas de distintas áreas trabajan tras un mismo objetivo. Y eso es lo valioso y lo importante de este proyecto. De tal manera que deseo reconocer el esfuerzo que hace CONICET, a nuestros investigadores y, lógicamente, también, y para no olvidarme, quiero decirles que en este proyecto participan varias universidades. Lógicamente, ustedes están en la Universidad Austral de Chile, está nuestra universidad, está el Instituto Antártico Chileno que colabora, está la Universidad de Antofagasta, también la Universidad de Bremen y el Instituto Alfred Beckermann para la investigación polar y marina, ambas entidades de Alemania. Lógicamente, en este proyecto también participan estudiantes de postdoctorado, que son estudiantes que también reciben apoyo de CONICET para desarrollar investigaciones por un periodo más o menos de 2 años. Así que yo, como rector, muy contento de tenerlos a ustedes acá. Es una muy bonita oportunidad para que ustedes vean lo que hacen las universidades, los institutos, la colaboración, ¿cierto?, entre distintos países también, y reconocer el esfuerzo que hace nuestro país hoy día a través de esta entidad que se denomina CONICET, que es el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en nuestro país. Así que, queridos estudiantes, bienvenidos a la Universidad Austral de Chile. Aprovechen estas oportunidades que antes nosotros no teníamos y que, lógicamente, que nos permiten ver cómo funcionan los ecosistemas y este gran tema, y con esto termino, que tiene que ver con los cambios climáticos, cómo los cambios climáticos están afectando nuestra vida en el universo. Les deseo que aprovechen esta oportunidad y muchas gracias a todos. Ahora los quiero presentar a nuestro conferencista. El doctor Iván Gómez nació en Valdivia, estudió su enseñanza básica en la Escuela Teniente Merino y sus estudios secundarios en el Liceo Armando Robles Rivera en Valdivia. Posteriormente se graduó de licenciado en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias con mención en Botánica en la Universidad Austral de Chile. Luego se fue a doctorar a la Universidad de Bremen en Alemania. Su postdoctorado lo realizó en la Universidad de Málaga, España, en temas relacionados con ecofisiología y fotobiología de macroalgas. Entre 1999 y 2001, trabajó como investigador científico en el Instituto de Investigaciones Polares Alfred Wegener en Alemania, con base en la isla de Sylt. Desde el año 2001 se desempeña como académico en el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Es autor y coautor de nada menos que 61 publicaciones científicas en revistas internacionales, muchas de ellas sobre algas marinas polares. Ha escrito 4 capítulos de libros y ha sido responsable de 5 proyectos de investigación. Actualmente es el director de este proyecto Anillo Antártico. En el año 1986, el doctor Gómez realizó su primera expedición a la Antártica como estudiante de licenciatura en Ciencias, experiencia que lo motivó a investigar en ecosistemas polares. Desde ese entonces ha realizado ya 6 viajes a la Antártida, la última este verano de 2014. También hace 6 años, en el Ártico, realizó investigaciones científicas en la estación marina de Nueva Alesund, de la isla de Spitsbergen. Como ustedes pueden darse cuenta, el doctor Gómez es un apasionado por el continente blanco.
buen ejemplo a seguir. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Iván Gómez con la conferencia Antártica, Maravillas de la Biodiversidad. Siempre es un privilegio poder saludar a una concurrencia tan masiva. Me alegro de ver caras jóvenes. Y por supuesto quiero agradecer la presencia de autoridades nacionales, a Isabel Meneses, a José Retamales, a nuestro rector, a autoridades regionales, directores, porque esta es una actividad de todos. Esta es una muestra para ustedes. Esto podría ser sencillamente un ejercicio que queda entre nosotros, entre los científicos, sino que lo que queremos hacer acá es salir del aula, mostrarles lo que se hace con una visión de país. O sea, esto lo estamos haciendo acá en Chile y se lo estamos mostrando de primera mano. Así que ya se ha dicho mucho. El contexto general está, ustedes ya lo saben, así que vamos a empezar. Yo no sé si se puede bajar un poco para que vean, porque básicamente la presentación es esto, mostrarle la biodiversidad antártica. Y les voy a presentar la Antártica a quienes no la conocen. Es un continente, pero que también tiene varias islas adyacentes. Su forma es típica y tiene algunas características muy especiales. Es un continente bastante grande, es el quinto continente en tamaño de nuestro planeta, 14 millones de kilómetros cuadrados. Está cubierta de hielo. El promedio de la masa de hielo llega a 1,6 kilómetros. O sea, imagínense lo que significa eso. Y además es el continente más elevado en promedio, o sea, tiene muchas montañas. Y lo otro, por ejemplo, que podríamos decir es que es un continente muy seco, cae muy poca lluvia allí. ¿Qué pasa si le sacamos el hielo? Esta imagen salió en internet hace algún tiempo y me gustaría mostrarla de nuevo. Eso sería la Antártica sin la cubierta de hielo para que ustedes vean lo montañoso que es. Y que es un continente y que tiene suelo, que tiene tierra. Pero no siempre fue así. La Antártica antes estaba unida a otros continentes y hace más o menos 23 millones de años, ustedes saben que los científicos cuando hablamos de tanto tiempo, a veces hay algunas diferencias de años, puede ser 1 millón más, 1 millón menos. Se formó un pasaje que dividió Sudamérica de la Antártica y la Antártica se empezó a enfriar. Entonces, desde hace 14 millones de años aproximadamente, el continente comenzó a ser cubierto por hielo. O sea, empezó una glaciación masiva. Y esta glaciación masiva duró mucho tiempo e incluso los últimos bosques de coihues, ñigres, que podemos ver acá en nuestra región, desaparecieron más o menos hace 4 millones de años. O sea, un tiempo geológico bastante reciente. Así era hace 50 millones de años la Antártica. Esta es una reconstrucción hecha por científicos chilenos, donde podemos ver bosques, praderas, ríos, pequeñas ensenadas. Esta es una isla, es la isla donde nosotros hacemos investigación, y esto se parece bastante a lo que vemos ahora. O sea, la Antártica no siempre fue congelada, no siempre fue un continente como lo vemos ahora. ¿Y qué vemos ahora? Eso.
Esa es la isla que hace 50 años tenía este paisaje. Así se ve hoy, cubierta por grandes masas de hielo, y nosotros trabajamos en esta zona, después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vemos ahora? Para que ustedes tengan una idea de que estos procesos ocurren a muy largo plazo, la Antártica, si hubiéramos podido visitarla hace 10 millones de años, hubiéramos visto algo así, parecido ahora a lo que es la Patagonia chilena, la zona de Magallanes, por ejemplo. Cuando se empezó a formar, se separó el continente de Sudamérica, se empezó a formar una corriente, que es la corriente circumpolar antártica, que ha empezado a enfriar, ¿no es cierto?, a través del tiempo a esta gran masa, ¿no es cierto?, continental. Así se debe haber visto hace 10 millones de años la Antártica. Y hoy tenemos eso, cubierta de hielo, glaciares. A mí me gusta mucho. Acá, cuando el área magna no tiene calefacción, me muero de frío, pero allí lo disfruto. Así que es un mundo silencioso, es un mundo diferente, es un mundo maravilloso, y por eso se los queremos mostrar. La costa es muy diferente a la que vemos ahora acá. Es yerma, o aparentemente. Las pocas zonas que quedan descubiertas de hielo en el verano son colonizadas por algunas especies de musgos y algunas pequeñas plantas que son las reliquias de lo que fueron esos bosques que les mostré al principio. Entonces, esto es la Antártica hoy día. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la biodiversidad? La biodiversidad está, y en su mayor parte está, debajo del agua. Ahí está la biodiversidad, y es una biodiversidad que ahora yo le voy a empezar a mostrar en distintas diapositivas. La idea era eso, que ustedes se solacen como lo hacemos nosotros con esta maravilla que significa poder visitar la Antártica. Entonces, en este viaje virtual que ustedes van a poder complementar con la muestra, les voy a ir mostrando algunas de las especies más importantes y por qué al final nosotros vamos a hablar, por qué tenemos que tratar de estudiarlas y conservarlas. La Antártica es un continente de aves. Tiene muchísimas especies de aves. Obviamente los más famosos y los más simbólicos son los pingüinos. Y tenemos un pingüino papúa. Aquí tenemos pingüinos antárticos y petreles, que son aves muy grandes, ¿no es cierto?, que son aves que rara vez se encuentran en tierra, tienen envergaduras de más de 1 metro de alas. Más aves, escubas, son aves características, también se pueden encontrar en la zona de las islas subantárticas. Son carroñeros, o sea, son como nuestros jotes. Generalmente anidan cerca de pingüineras y se alimentan de polluelos de pingüino. Son animales muy inteligentes, muy interesantes. Mirar a un escúa a los ojos es una experiencia única porque parece que él nos está escudriñando a nosotros. Les pone un poco nervioso. Pero también tenemos muchos mamíferos marinos. Por ejemplo, acá tenemos una foca de Weddell, que es una foca muy abundante en todos los lugares, en las zonas polares, que son formadas por, en total, probablemente es la foca más abundante que existe. Y tenemos también elefantes marinos. Este es un harén, ¿no es cierto?, de 15, 20 hembras con un solo macho. ¿Ya? Así que imagínense
lo complicado que es vivir a veces en un matrimonio con una persona y tener más mamíferos marinos. Este es el lobo fino antártico. El lobo fino antártico es un animal muy hermoso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un popito, que es un cachorro. La madre tiene un color muy especial, es mucho más pequeña que el macho. Son animales muy, muy activos, muy rápidos, así que hay que tener cuidado. Cuando uno anda cerca, generalmente uno anda con mucha ropa, entonces anda con menos movilidad y estos animales pueden dar una sorpresa. Más mamíferos, foca leopardo, uno de los grandes depredadores de la Antártica. Es una foca que puede tener hasta 4 metros de longitud, con una cabeza que puede ser cercana al metro. Imagínense el tamaño de la boca, o sea, del hocico. Es un animal muy hermoso, pero también evidentemente intimidante, sobre todo para los buzos. También hay focas cangrejeras, ¿ya? Y por supuesto ballenas. Esta es una imagen de una ballena jorobada. Es un mundo donde los cetáceos, ¿no es cierto?, han encontrado un refugio, ¿ya? Y siempre se pueden ver en diferentes situaciones, ¿no es cierto?, comiendo. A veces se pueden ver con sus cachorros. Pero no hay solo animales, también hay plantas. Y estas son las plantas que hay en la Antártica y que se pueden ver solamente en aquellos lugares que quedan desprovistos de nieve en verano. Y esto es lo que queda de lo que yo les decía, de los grandes bosques de coihue, los grandes bosques siempre verdes que debían haber dominado hace 50 años en ese continente. Aquí tenemos un pasto exactamente igual que el césped que tienen ustedes en la casa, que se llama Dechampsia antártica y que está adaptada a vivir en esas condiciones. Y acá tenemos bastantes musgos de todo tipo y que son especies que viven en zonas donde hay disponibilidad de agua, de los deshielos, porque las plantas necesitan agua, no solo sol, sino que necesitan agua. Y por supuesto, lo que siempre me ha cautivado, ¿no es cierto?, son las macroalgas marinas. Allí son muy abundantes, son muy grandes, probablemente forman las comunidades más impresionantes que existen en todo el planeta. Son desconocidas también, porque no hay en la zona intermareal, hay muy pocas. Entonces, están formando doseles en todos lados. Generalmente estas especies son de larga vida, pueden vivir hasta 15 años sin ningún problema. Entonces crecen y crecen hasta que el tamaño las hace que empiecen a disminuir su masa. Pero hay de todo tipo, hay pardas, rojas, verdes. Algunas de ellas pueden tener hasta 14 metros de longitud. O sea, son organismos muy importantes para todos esos ecosistemas. Y no solo pegado al fondo vive o hay algas, sino que también tenemos algas microscópicas. Perdón. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman las algas microscópicas que viven en la columna de agua? Clase de biología de segundo, tercero medio. Plancton, ¿cierto? El fitoplancton. También tenemos este. ¿Quién es este? Es un camarón, pero ¿de qué tipo? Este es un krill, ¿no es cierto? Es uno de los organismos más importantes de la Antártica y es la base, ¿no es cierto?, de alimentación de pingüinos y de muchas ballenas. Y de hecho son ahora animales simbólicos
para el calentamiento global que vamos a ver un poquito más adelante. Y varios tipos de peces, y son peces endémicos de la Antártica, que han estado siempre ahí y que están adaptados a andar nadando a 0 grados siempre. Imagínense eso. ¿Se tirarían a una piscina congelada ustedes? Bueno. Y los doseles de macroalgas tienen también una numerosa fauna bentónica. Todo tipo de organismos viven ahí, utilizan las algas como refugio, como alimento. Hay de todo tipo, estrellas, ¿no es cierto?, caracoles, anémonas, etc. Todo eso es un verdadero acuario natural y es una maravilla para las personas que pueden bucear en la Antártica. Pero esto puede estar amenazado y esa es una de las razones por las cuales estamos ahora acá, por las cuales se formó un equipo de trabajo de gente que hace ecología, gente que hace fisiología, gente que hace modelación ecológica, para estudiar cuáles son las consecuencias de los cambios que estamos viviendo en el planeta y que pueden afectar a la Antártica. Y la Antártica, debido a su condición de continente congelado, ¿no es cierto?, por muchos años, es muy vulnerable a los cambios de temperatura. Entonces, esa es una de las razones más obvias por las cuales los científicos están llamados a intervenir, estudiar y poder comunicar cuáles son esos resultados. ¿Y cuál es la razón? Yo creo que ustedes todos saben cuál es la razón. Ha sido la actividad humana, ¿no es cierto? El último informe del panel intergubernamental del cambio climático ya define con cierta certeza que el cambio global es una consecuencia de la actividad humana. Así que ya no hay excusas sobre esto, ¿no es cierto? Y es causado básicamente por el aumento de gases invernaderos, hay un error ahí, y otra serie de contaminantes que se acumulan en la atmósfera, entonces van generando este ciclo. Este es un ciclo que la mayoría de ustedes ya han visto en alguna clase, ¿no es cierto?, de biología o de química, que es el causante de que la temperatura del planeta esté empezando a subir o que haya empezado ya a subir. ¿No es cierto? La actividad industrial causa emisión de gases, el CO2 es uno de ellos, pero es el niño símbolo malo del calentamiento global, ¿no es cierto? Se producen estos gases invernaderos impiden o absorben gran parte de la energía que debería salir a la atmósfera, hacia afuera, y mantienen una especie de invernadero, de ahí viene la palabra, que hace que la temperatura más cercana a nosotros empiece a aumentar. Bueno, pero este CO2 no solo permanece en la atmósfera, sino que también empieza a difundir hacia el mar, causando otro tipo de problemas, por ejemplo, que es la acidificación, que trae una serie de derivadas, ¿no es cierto?, hacia la vida marina. Y además existen una serie de otros gases que actúan sobre la capa de ozono. Y esos gases son muy dañinos para la capa de ozono, entonces permiten el paso de algunas longitudes de onda que en condiciones normales son totalmente bloqueadas por la capa de ozono, pero ahora empiezan a pasar. Y ahí viene el problema del aumento de la radiación UVB. Entonces, ¿cuál es el principal problema acá? El principal problema es que al haber un calentamiento, las zonas que tienen hielo se van a derretir. Y ese es un problema que ya está ocurriendo hace bastante tiempo y que ese informe que yo les decía ahora define que el proceso de derretimiento masivo de glaciares
va a continuar por muchas décadas todavía, aunque nosotros paráramos ahora la emisión industrial. Es decir, esto pone de manifiesto, jóvenes, el problema del calentamiento global o del cambio climático, que no tiene una solución inmediata. Esto es de largo plazo y tenemos que trabajar duro. Esta es una maratón y vamos a tener que pasarle a ustedes el testimonio para que ustedes sigan tratando de arreglar este problema que hemos generado todos nosotros. Entonces, claro, hay un derretimiento de glaciares. Y eso se está observando en todas partes. Esta es una noticia que siempre aparece y obviamente, como decía la doctora Meneses, va a aumentar probablemente el nivel del agua. O sea, si continúa el derretimiento masivo. Entonces, estamos trabajando no en glaciología, hay muchos colegas en Chile que lo hacen, sino que nosotros estamos viendo las consecuencias a nivel de los organismos de todos estos fenómenos. Los organismos que viven en la Antártica, ellos son los pobladores de la Antártica, no somos nosotros, los científicos, los que visitan la Antártica, son eso, visitas. Ellos son los que están viviendo las consecuencias de estos cambios. Ellos no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en el resto del planeta y son los depositarios de todo lo malo, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en la atmósfera y en las aguas. Y hemos centrado nuestras actividades, como yo les decía, en la isla Rey Jorge, que ahora está congelada, en un pedazo de península que en verano queda con algunas zonas descubiertas de nieve y hielo. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo muchas investigaciones, muchas de ellas están bajo el agua, por lo tanto se necesitan buzos especializados con equipo muy adaptado, ¿no es cierto?, para soportar 0 grados durante 45 minutos, que es la autonomía que tiene un buzo en la Antártica. Y ahí se realizan muchas cosas. Por ejemplo, se hace mucha fotografía y video de lo que ustedes van a ver ahora en la muestra. Se hace conteo de especies, se cuantifica, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en el fondo. Y eso es importante porque nosotros tenemos que saber qué es lo que hay para poder predecir después cómo va a cambiar eso que en estos momentos hay. No necesariamente nos tenemos que meter todos al agua, sino que también trabajamos sobre las rocas. Hay un una zona intermareal, esa zona que queda entre las mareas, que también alberga vida, no tan abundante como la que hay bajo el mar, pero hay algas. Ahí pueden ver ustedes algunas cosas. Están creciendo ahí, son muy adaptadas a cambios muy fuertes de temperatura. ¿Ustedes saben cuánto tiene un refrigerador de temperatura en la casa? El congelador. El congelador tiene menos 20 grados más o menos y la zona más grande del refrigerador tiene 4 grados. Estas algas de aquí, cuando son cubiertas por agua, están a 0 grados. El agua de la Antártica más o menos tiene 0 grados. Sin embargo, cuando baja la marea, y ocurre, incluso en verano, que hay una ráfaga de viento, la temperatura del aire puede bajar a menos 10 grados. Por lo tanto, estos organismos de aquí son muy importantes y nosotros estamos ahora apuntando a ellos como verdaderas pistas de la tolerancia al cambio climático. Ellas tienen un rango de adaptación térmica muy, muy amplia. Entonces, probablemente un cambio de 2 o 3 grados no les va a causar absolutamente nada. Entonces, ahí está, en los organismos, incluso los más pequeños, podrían estar las respuestas que andamos buscando. ¿Qué tienen esos organismos en sus células que les permiten tolerar estos cambios?
Y aquí tenemos a la profesora Pirio Jóvenes y al doctor Nelson Valdivia con una de estas algas grandes que yo les decía que estaba varada en la playa. Es un Himantotalus grandifolius que tiene más o menos, no sé, unos 5 o 6 metros. Bueno, ese es un juvenil de estas algas. Y también tenemos que hacer mediciones, obviamente, con instrumentos, medir el agua que está pasando, cuáles son los cambios físico-químicos que están ocurriendo. El agua nos da una serie de informaciones muy importantes para poder evaluar si hay una variación a lo largo del tiempo de las condiciones. Y aquí estamos en diferentes escenas, ¿no es cierto?, de lo que se hace, midiendo luz, por ejemplo, midiendo composición química del agua, midiendo, por ejemplo, la penetración de la radiación UV en la columna de agua. Y aquí tenemos una foto de un aparato que se han desarrollado en los últimos años, que es muy importante para nosotros ahora, que son termistores. Los termistores, les voy a explicar, si muy brevemente, no es algo muy técnico, que son aparatos que uno los puede dejar por mucho tiempo midiendo. Y luego uno va, después de 1 año o 2 años, saca la información con un chip y nos dice qué es lo que pasó durante ese periodo de tiempo. En la Antártica, por las condiciones climáticas, tener este tipo de aparatos a veces es riesgoso porque las pilas tienen que aguantar 1 año a 0 grados. Y ustedes saben que las pilas, cuando se enfrían, se agotan. Entonces, se ha desarrollado toda una línea de desarrollo tecnológico para poder trabajar en la Antártica con este tipo de aparatos. Y también tratamos de analizar la naturaleza a través de la vía experimental. Esto no es fácil en la Antártica, ya se habló aquí de lo difícil que es hacer ciencia en la Antártica por las condiciones climáticas, pero nosotros tenemos que ser capaces de realizar algunos experimentos allí para tratar de observar en mayor detalle qué es lo que está ocurriendo con los organismos. Y eso hemos intentado y estamos haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué le está pasando a una alga a 10 metros de profundidad, yo tengo que saber exactamente cuál es la situación que podría tener esa alga a 5 o a 1 metro para poder predecir, ¿no es cierto?, si hay un aumento del nivel del agua, o si hay algún cambio en las condiciones de radiación UV. Exactamente. Entonces, para eso nosotros colgamos algas con canastillos especiales que tienen unos filtros especiales y las dejamos ahí por días. Después las tomamos y hacemos una serie de análisis para ver qué cambios han ocurrido. ¿Ya? Y aquí están los buzos observando las alguitas y aquí está todo el equipo, ¿no es cierto?, tirando todos estos aparatos para poder analizar una situación experimental. Y lo otro es, obviamente, que es lo otro es que no solo en el terreno se pueden encontrar respuestas, sino que obviamente en el laboratorio también. La INAH ha desarrollado en los últimos años un plan de fomento de la actividad científica, ¿no es cierto?, y ha creado muchos espacios para que los científicos instalen sus equipos, y eso nos ha ayudado, ¿no es cierto?, a que nosotros ahora podemos hacer investigación de laboratorio en la Antártica, lo cual hace 20, 30 años era impensable. Entonces, aquí nosotros hacemos incubaciones, tenemos un sistema de frío, todo en escala pequeña, obviamente, porque nos interesan a veces conocer cosas a nivel celular. No nos interesa saber lo que le pasa a esa tremenda alga que yo les mostraba antes. Entonces, estos experimentos nos sirven muchísimo para saber los mecanismos. ¿Por qué una alga aguanta menos 10 grados por 2 días o por 1 hora o por la escala de tiempo que sea? Este tipo de experimentos nos da esa respuesta. Y ya voy terminando.
para volver a la biodiversidad. ¿Por qué debemos estudiarla? Entonces, ustedes se harán la pregunta, porque la Antártica y todo lo que ella tiene dentro, y todo lo que alberga, es nuestra. Y ese es el mensaje final de esta presentación. La Antártica es de todos, es patrimonio de la humanidad. Y además, porque tenemos una obligación. Nosotros no somos un país aislado de la comunidad mundial, no somos un país donde tenemos que dejar que la investigación siempre la hagan otros. Nosotros somos parte de esto que llamamos humanidad y por lo tanto tenemos una obligación. Y de hecho Chile, el año 59, ¿no es cierto?, firmó el Tratado Antártico, uno de los países fundadores del Tratado Antártico, que empezó a entrar en vigor el 61, y fueron 12 países que lo firmaron, entre ellos Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos una obligación, no solo porque amamos a los animales y las plantas, sino que tenemos la obligación de estudiar e ir y tratar de averiguar qué es lo que está pasando en ese continente. Y aquí les quiero mostrar el artículo 1 del Tratado Antártico, que la Antártica es de uso exclusivo para fines pacíficos. No está prohibido, ¿no es cierto?, toda acción militar, excepto solamente para colaborar en las investigaciones científicas, y se prohíben los ensayos con armas. O sea, es un continente de paz y es un continente de ciencia. Como decía la doctora Meneses y el rector, ustedes son los que van a continuar con esto. Ustedes son los que se van a enfrentar al cambio climático probablemente en su fase más dura. Así que esto es para ustedes, esto es para crear conciencia. La Antártica no es algo lejano, es algo que nos va a afectar a todos. Todo lo que ocurra en ese continente va a tener implicaciones para el clima, para nuestra economía, para nuestra vida diaria. Entonces, en ustedes está ahora, jóvenes, el tomar este testimonio, el seguir adelante con la inquietud. Yo no sé cuántos científicos van a salir de esta sala, pero yo espero que muchos, y que algunos de esos científicos tengan la misma inquietud que yo tuve de ir a la Antártica e investigar esta maravillosa biodiversidad, que es el nombre que le da a esta exposición. Así que creo que estamos tratando de, dentro de lo que podemos hacer, nuestro mayor esfuerzo para comunicarles a ustedes esta historia. Así que ahora queda en vuestras manos. Muchas gracias. A continuación, procederemos a realizar las preguntas en sala. Solicitamos que cuando hagan las preguntas digan su nombre, colegio y el lugar de donde está este colegio. ¿Quién tiene una pregunta? Seguramente hay muchas dudas respecto a lo que dijo el doctor, y por lo tanto atrévanse. La primera es la más difícil, después van saliendo muchas preguntas. ¿Quién? Allá. Me llamo Sebastián Yáñez, soy de la escuela Alemania que está ubicada en la isla Texas. Mi pregunta es, ¿qué son los biosensores?
Y vos, por favor. ¿Escucha o no? Yo creo que contesta de acá mejor. Mejor me paro. Los, sensores, ¿no es cierto?, son cosas que crea el hombre para poder captar las señales que da la naturaleza. En este caso, nosotros consideramos a las algas como sensores. Son sensores naturales, no los hemos creado nosotros. Yo puedo llevar un sensor y medir temperatura, si sube o baja, pero un biosensor, como un alga, me entrega muchísimo más información. Entonces, eso es un biosensor. Es un sensor biológico que nos entrega datos, nos dice cómo lo está pasando. Mira, la Antártica se está calentando, yo la estoy percibiendo, realizo menos fotosíntesis, me reproduzco a una velocidad menor, siento que no crezco de la misma forma que hace 10 años. Eso es un biosensor. Hola, buenas. Mi nombre es Jorge Andrés Leal Reyes. Soy del Liceo RAP, Rodolfo Armando Felipe Payaco. Y mi pregunta es, ¿cuánto demora en llegar el dióxido de carbono a las algas y de qué forma? ¿Puedes repetir la pregunta? No entendí la... ¿Cuánto demora en llegar el dióxido de carbono a las algas y de qué forma? Dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono es un gas, ¿no es cierto? Es un gas que forma parte de la naturaleza también, ¿cierto? La respiración humana, la respiración de todos los organismos vivos genera CO2. Lo que pasa es que con la actividad industrial, ¿no es cierto?, ese equilibrio de CO2 que había en un planeta sin actividad industrial se rompió. Entonces el CO2 empieza a aumentar. Cuando el CO2 entra al agua, ya puede quedar como una sustancia química ahora que se une a otras sustancias, ¿ya? Entonces empieza a formarse lo que se llama una acidificación si es que la cantidad de CO2 que aumenta excede, digamos, los niveles normales. Ahora, ¿cuánto demora eso? Eso puede ser instantáneo. Ahora, la acumulación es el problema. Y el CO2, cuando se empieza a acumular, el niño símbolo del problema de la acidificación son los arrecifes de coral. ¿No es cierto? Para que se forme la cubierta de los corales en los arrecifes, cubiertas de tipo calcáreo, por ejemplo, se necesita lo que se llama un pH óptimo. La acidificación lo que hace es cambiar ese pH, entonces la tasa a la cual se forman estas estructuras que cubren los corales se hace mucho más lento. Entonces los corales empiezan a perder color, empiezan a perder vida. Entonces ese también es un problema del cambio climático. No es solo el calentamiento, sino que también los efectos que tiene el CO2 en los sistemas acuáticos, junto con otras sustancias, obviamente, que también causan acidificación. Mi nombre es Pablo Ignacio, soy del Colegio Cristiano Belén y mi pregunta es ¿a qué se debe el color de las algas? Las plantas que nosotros conocemos son verdes porque tienen un pigmento que se llama clorofila. La clorofila está presente en todos los organismos que hacen fotosíntesis, por lo tanto también están en las algas. Lo que pasa es que la diferencia de color con las algas es que en las algas predominan otro tipo de pigmentos que no son las clorofilas y que le dan el color característico. Por ejemplo, voy a decir el nombre técnico, en las algas rojas, ¿por qué se ven tan rojas?
es porque dominan un pigmento que se llama ficobilina, que es roja. En las algas pardas es otro tipo de pigmento, por ejemplo, fucosantina, que es un pigmento parecido a los carotenos de la zanahoria, para que ustedes tengan una idea. Es por eso. ¿Sí? Hola, mi nombre es Gabriela Seguel, soy del Colegio Cristiano Belén y mi pregunta es, ¿cuántos tipos de invertebrados existen en la Antártida? Me hiciste una pregunta muy difícil de contestar. De hecho, es otro de los motivos por los cuales estamos trabajando en la Antártica. La Antártica en muchos sentidos, sobre todo su mundo marino, es desconocido. Es muy difícil recolectar organismos, por ejemplo, que viven en el fondo a 30, 40 metros en la Antártica. Entonces no sabemos cuántos invertebrados existen. Todavía ha sido muy difícil poder cuantificar toda esa biodiversidad que hay. Entonces tu pregunta es una pregunta muy dura para nosotros porque no te puedo responder. Lamentablemente conocemos tan poco de la Antártica que los esfuerzos que hay que hacer para saber cuántos organismos hay ahí, cuántas especies, tiene que ser urgente. Porque si empiezan a desaparecer especies, cuando terminemos de contarlas, probablemente ya varias nunca las vimos, desaparecieron, no las conocimos. Entonces, ese es algo que tenemos como desafío. O sea, ¿cuántas especies y la misma pregunta es para cuántos peces, incluso cuántas algas? Todavía no las tenemos todas cuantificadas. Mi nombre es Sebastián Yáñez, estudio en la isla Teja, que está ubicada, estudio en la escuela Alemania, que está ubicada en la isla Teja. Mi pregunta es, ¿cuántos tipos de algas hay? ¿Cuántos tipos de algas? En la Antártica se han identificado hasta ahora 120 especies de algas. El 40% de las algas que hay en la Antártica son de la Antártica, a lo cual nosotros le denominamos endémicas, pero también tenemos un número importante de especies que está llegando en los últimos 100 a 150 años, producto de los viajes en barco. Ustedes saben que las algas producen esporas. Estas esporas son muy resistentes. Entonces, ha ocurrido que barcos que llegaron a la Antártica procedentes de otros continentes trajeron esas esporas y esas algas ahora se instalaron en la Antártica y compiten por su espacio allí. Ese es otro grupo de algas que nos puede dar una importante información sobre el cambio climático, porque ellas están adaptadas a mucho mayor temperatura en un continente como Sudamérica, por ejemplo, pero llegaron a la Antártica y se han tenido que adaptar a las condiciones de ahí. Pero son 120 especies más o menos las que hay identificadas. La última pregunta de Sara, antes que echemos a Facebook. Buenas tardes, soy Camilo Urrutia y del Colegio Teniente Merino y mi pregunta es si en el continente antártico se puede producir la marea roja. Buena pregunta. La marea roja se puede producir bajo condiciones muy especiales. Se tienen que dar situaciones, por ejemplo, de mucha luz. Entonces estamos hablando de primavera, verano. Tiene que haber una cantidad de nutrientes en el ambiente que permita también hacer crecer a las algas. Y la diferencia, por ejemplo, en la Antártica con respecto a la zona de Chiloé, por ejemplo, donde se producen muchas mareas rojas,
es que allá hay menor contaminación por nutrientes. O sea, ustedes saben que toda la actividad humana, la salmonicultura, la actividad de las ciudades cercanas a la costa generan una gran cantidad de nutrientes en el ambiente que, junto con la luz, hace que se produzca un crecimiento explosivo. En la Antártica, afortunadamente, por ahora, condiciones de muchos nutrientes causados por contaminación no existen, debido a que hay poca actividad humana allí. Pero a nivel local, por ejemplo, cerca de una estación antártica, podría ocurrir que haya algún episodio, pero muy local, de crecimiento de algas. Ahora continuaremos con las preguntas que los y las estudiantes han realizado a través de Facebook. Primera pregunta. Josefa González, del séptimo básico del Liceo Manuel Jesús Andrade Borges de Chiloé, pregunta: ¿las macroalgas solo existen en la Antártica? No, afortunadamente. Existen en todo el mundo, están en todas las costas. Chile es uno de los países que tiene mayor diversidad y abundancia de macroalgas. De hecho, las macroalgas se comen. El cochayuyo, el luche, está lleno de güiros. No, están en todos lados. Siguiente pregunta. El Liceo Polivalente de Keilen pregunta: ¿qué tipo de material usan para construir el traje para buzo para soportar el frío del agua? Daniel Barría. Bueno, aquí tendríamos que preguntarle a nuestro jefe de buzos que responda a eso. Yo me imagino que es algún tipo de goma especial, ¿no es cierto?, altamente impermeable y que impide la salida de la temperatura del cuerpo. En general lo que se usan son trajes que se denominan secos, es decir, que no debe ingresar agua al cuerpo, a diferencia de los trajes que usan los mariscadores ahí en Chiloé, que es un traje que permite la circulación del agua al interior, que es un traje de goma. Esa misma circulación de agua permite que el cuerpo caliente el agua, entonces se mantiene una película de temperada, ¿no es cierto?, entre el traje y el cuerpo. En la Antártica no se puede hacer eso porque la temperatura es muy baja. Okay. Última pregunta. Desde la cuarta región, el Colegio Antonio Varas dice que fue interrumpida la videotransferencia. Entonces pregunta: ¿cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad? Estamos investigando eso. Probablemente hay especies que van a tolerar más el cambio climático, otras especies se van a ver más afectadas. Es difícil decir ahora, pero van a haber cambios en la biodiversidad. Nosotros no sabemos si van a aumentar el número de especies o van a disminuir, no podemos decir eso. Sin embargo, van a haber cambios. De hecho, hay muchas especies que pueden ser invasoras, que están esperando un cambio de temperatura para ingresar. En estos momentos tienen límites fisiológicos que les impiden vivir a 0 grados. Pero si la temperatura sube a 2 grados, a lo mejor ahí encuentran su espacio y crecen. Muchas gracias. Queremos despedir con un gran aplauso al doctor Gómez. Agradecemos a la Secretaría Regional Ministerial de Educación por la difusión en los establecimientos educacionales, a TV Austral y a Reuna por su apoyo técnico, al Diario Austral de la Región de los Ríos y a todos ustedes por su participación en esta actividad. Ahora, atención por favor, les solicitamos que permanezcan en la sala viendo los videos y los diversos grupos de los colegios, según como los monitores se les indiquen, podrán pasar a conocer la expo interactiva. Muchas gracias, muy buenas tardes.
A y R.